Ejecutivo en México siga hablando un poquito más de este misterio. Venga. Pastor Arana. Wow, después de esa introducción yo no sé si predicar o salir corriendo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesitamos una vez más. Somos dependientes de ti, de tu gracia, de tu favor, de tu sabiduría, de tu revelación, de tu amor, de tu ayuda. Somos discapacitados sin la ayuda del Espíritu Santo. Somos necesitados hasta donde no alcanzamos a comprender de la ayuda del Espíritu Santo sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio. Y es importante, Señor, que tú estés aquí, que tú nos ayudes, que tú nos capacites para hacer lo que tenemos que hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Espíritu Santo, por favor. Gracias, Jesús. Quiero comenzar agradeciendo a nuestro Padre y Apóstol por el privilegio, por la confianza, por el amor que yo percibo, que yo siento hacia mí. Yo sé que muchos de los que estamos aquí lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos y estoy muy agradecido, papá. Gracias por esta oportunidad. Quiero compartirles la manera de introducción, una experiencia muy reciente que acabamos de vivir hace 2 domingos. Después de un culto donde la presencia de Dios, por la gracia de Dios, estuvo muy maravillosa en la iglesia. Mucha gente fue bendecida, fue edificada. Dios trajo una palabra de fe. Estoy bebiendo de esa fuente, de esa palabra, de esa predicación, de ese espíritu de fe que nuestro apóstol, nuestro Padre ha estado ministrando por las últimas semanas. Y yo traje una palabra de fe que por la gracia de Dios fue de mucha bendición para la iglesia. Y Dios se manifestó de una manera especial. Pero justo al terminar, yo estaba, siempre terminar la reunión, y usted sabe, como pastores, alguna gente comienza a platicar con nosotros, comienza a buscar consejería, comienza a estar con nosotros para compartirnos alguna situación, que oremos por ellos, etcétera. Y mientras estábamos en eso, mi hija mayor tiene 11 años. De repente, estando platicando con una de las servidoras en la iglesia, se desplomó en el piso y se golpeó la cabeza en un mueble muy fuerte y comenzó a convulsionar. Yo miré, justo cuando oí el golpe, miré y mi hija estaba en el piso y se comenzó a sacudir. Un hermano quiso auxiliarla y yo llegué y literalmente hice al hermano a un lado y puse las manos sobre su cabeza y comencé a reprender todo demonio en el nombre de Jesús. La convulsión duró poco, pero mi hija abrió los ojos y después me dijo: papi, ¿qué estoy haciendo aquí? Le dije: tranquila, mi amor. Estaba orando. Los hermanos se acercaron, comenzaron a orar, comenzamos a orar. No la puse de pie todavía, comenzamos a orar, a reprender, a quebrantar todo. Después la pusimos de pie. Hay un hermano en la iglesia, médico, que no estaba ahí, pero regresó, la chequeó. Y en ese momento, a partir de ese momento, el diablo comenzó a atacarme de una manera brutal, con un espíritu de temor, acerca del estado de la salud de mi hija. Este hermano nos recomendó que fuéramos a sacarle algunos estudios, que fuéramos con algún médico, que le hicieran estudios para revisar que todo estuviera bien. Él la notó bien en ese momento. Pero esa semana para mí fue una de las semanas más difíciles, enfrentando un terrible espíritu de temor que venía sobre mí para decirme que mi hija tenía una enfermedad grave, para decirme que mi hija tenía un tumor, para decirme que mi hija tenía epilepsia. Yo no sé cuántas cosas me sugirió el diablo que mi hija tendría. Esa semana yo clamé a Dios, oré a Dios como nunca, como un padre
clama por un hijo cuando percibe que un demonio la quiere devorar o un lobo la quiere devorar. Literalmente me colgué de los cuernos del altar esa semana clamando y luchando especialmente contra ese espíritu de temor. Durante esa semana estuvimos haciéndole estudios, estuve declarando la palabra, estuve confesando la palabra sobre mi hija, orando al Señor. Tú la proteges, tú la cuidas, tú la guardas, tú la sanas. Y fue una lucha constante. Y fuimos con el médico, le mandaron a hacer estudios de la cabeza, del corazón, de la sangre, etcétera, etcétera. Pasaron algunos días mientras nos daban los resultados y esa batalla fue dura, fue férrea. Pero cada vez que yo sentía que ese espíritu de temor venía sobre mí, inmediatamente comenzaba a confesar la bondad y la misericordia de Dios sobre mí, sobre mi familia y sobre mis hijos. Cada vez que ese espíritu de temor venía y trataba de sembrar en mi cabeza una semilla de enfermedad o de tragedia o de dolor, yo comenzaba a declarar, a soltar la palabra, lo que hemos aprendido, mi amado hermano, lo que nos ha sido enseñado por tanto tiempo. Hay un momento donde usted y yo somos enfrentados a la realidad de poner en práctica y en operación los principios espirituales que hemos recibido, donde la fe tiene que hacerse verdadera, donde la fe en la palabra, en la confesión, donde la fe en nuestra posición como hijos victoriosos de Dios tiene que surgir verdaderamente de nuestro corazón y dejar de ser una teoría. Y entonces esos días fueron muy difíciles para mí porque me la vivía orando prácticamente todo el día, porque los pensamientos eran constantes. Fuimos con el médico por los resultados, pero el culto del viernes de esa misma semana, yo había preparado un mensaje, ya ni me acuerdo de qué iba a predicar. Yo iba a predicar acerca de fe, pero estuve en la tarde en la oficina, en la iglesia, preparando la palabra, orando en el Espíritu. Y justo cuando me paré en el púlpito, después de que la alabanza terminó, el Espíritu Santo me dijo: predica la sangre. Yo lo sentí tan fuerte, mi amado. Predica la sangre. Yo no estaba listo, busqué un archivo en mi iPad y el primer mensaje que encontré ahí de la sangre, lo abrí. Y yo le dije a la iglesia: el Señor me está dirigiendo a predicar de la sangre de Cristo. Quiero decirle algo, mientras yo comencé a predicar ese mensaje, yo dije: creo que escogí el mensaje incorrecto, porque era un mensaje más teológico que inspiracional. Era un mensaje basado en las escrituras acerca de cómo la sangre ha tenido una importancia vital a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y era punto y era verso y era un mensaje muy teológico. Y mientras yo lo predicaba, yo sentía dentro de mí, o me decía a mí mismo: yo creo que este mensaje no era el mensaje de la sangre que yo tenía que predicar, porque yo no siento que esté inspirando, yo no siento que esté bendiciendo a nadie, yo no siento como que esto era lo que Dios quería. Pero aún así me mantuve firme y prediqué el mensaje hasta el final. Justo cuando estaba terminando, cuando estaba haciendo el cierre de la predicación, entonces yo comencé a sentir que el Espíritu Santo empezó a fluir y comencé a declarar el poder de la sangre sobre la reunión, sobre la gente, sobre la iglesia. Y comenzamos a cantar unos cantos de adoración. Y de repente, mi amado hermano, gloria a Dios, nos visitó la gloria del Señor. En ese momento sentimos, mire, escuche esto, yo ya había terminado la reunión, pero había una atmósfera. Algunos hermanos se habían retirado ya de la reunión, pero yo sentía que había algo más. Y seguí cantando, seguí cantando, seguí cantando. Y de repente sentí como los cielos se abrieron y el Espíritu Santo cayó en medio de nosotros. Y comenzamos a adorar y a danzar y a glorificar el nombre de Dios en una atmósfera de gozo que cayó, en una atmósfera de regocijo y de alegría que me hizo en un momento darme cuenta de que Dios estaba conmigo. Mientras estábamos en esa atmósfera de gozo, vino una palabra de Dios que me dijo: la revelación de la sangre de Cristo y tu fe consciente en la sangre de Cristo tiene que ser parte de tu vida diaria. A veces perdemos de vista verdades tan fundamentales pero tan importantes como el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Y yo me di cuenta en ese momento, después de una gran victoria, donde después de esa atmósfera de gozo y de algarabía, yo sentí la seguridad de que Dios estaba conmigo y de que Dios estaba defendiéndome y de que Dios estaba manifestándose y que todo iba a salir bien. Pero entonces
el Señor me mostró que nuestra fe en la sangre de Cristo tiene que ser una fe vital, una fe consciente, una fe fresca. Porque a veces perdemos de vista esas verdades tan poderosas que nos libertan, que nos protegen, que nos guardan. Y el Señor me mostró que cuando nosotros tenemos una fe fresca en el poder de la sangre de Cristo, sus beneficios y su protección están activos sobre nuestras vidas. A veces lo perdemos de vista, pero cuando nosotros volvemos a esa fe en la sangre, volvemos a experimentar una fe fresca, una revelación fresca de la sangre, inmediatamente nosotros experimentamos que hay beneficios poderosos y sobrenaturales en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que están disponibles y vigentes para cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos una fe constante y consciente. Para terminar con esto, quiero decirle que todos los estudios que se hicieron de mi hija salieron bien. No tiene absolutamente nada, para la honra y la gloria de Dios. Así que le doy la gloria a Dios. Quise compartir esto con usted porque me bendijo muchísimo. Tener una revelación fresca. Diga conmigo, tener una revelación fresca. No perder de vista estas verdades que son fundamentales, pero son tan importantes en nuestra victoria diaria, en nuestra vida diaria. Amén. Gloria al Señor. Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Usted conoce el verso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una de las enseñanzas más importantes que hemos recibido y atesorado de nuestro Padre Espiritual, todos aquellos, escuche, que hemos tomado en serio la responsabilidad, porque este es un asunto que debemos de tomar en serio, mis amados. Todos aquellos que hemos tomado en serio la responsabilidad de establecer el reino de Dios. Muchos somos pastores, otros son líderes, otros son ministros y otros son creyentes que tienen el deseo genuino de servir a Jesús en cualquier área, con pasión y con autoridad. Una de las enseñanzas más importantes que hemos recibido, repito, y atesorado de nuestro Padre es el depender total y absolutamente de la ayuda del Espíritu Santo en esta importantísima encomienda que hemos recibido. Yo creo que una de las lecciones más importantes que yo he aprendido de este hombre de Dios es el depender del Espíritu Santo. Justo mientras cantábamos Espíritu Santo, sé mi ayuda, Él se acercó a algunos de nosotros para decir: más vale que no sepamos qué hacer, gloria a Dios, porque entonces el Espíritu Santo nos puede ayudar, porque entonces podemos ser un canal a través del cual el Espíritu Santo se puede manifestar. Y a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra experiencia como líderes y como pastores, que hemos tomado en serio la responsabilidad de establecer el reino de Dios como Él nos ha enseñado, con pasión, con fe, con excelencia, hemos aprendido que una de las enseñanzas que más enfatiza, que más comparte y que con su vida nos modela y nos ministra es el depender, repito, total y absolutamente del Espíritu Santo en esta importantísima encomienda. Jesús mismo a lo largo de su ministerio nos enseñó y nos demostró que la obra que Dios nos llama a realizar en esta tierra no puede llevarse a cabo en nuestra propia habilidad o talento. Aunque muchas veces nosotros llegamos a caer en ese error de depender más de nuestra gracia o de nuestra habilidad, especialmente si ya tenemos experiencia en hacer mensajes para predicar, especialmente si hemos realizado alguna actividad o hemos desempeñado algún tipo de función en la iglesia, llegamos muchas veces a apoyarnos y a depender de nuestras habilidades y de nuestros talentos personales y dejamos de depender de la gracia y de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos confiados
y obviamos la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo esté presente y esté operando sobre nuestras vidas cada vez que nosotros ministramos a Dios, cada vez que nosotros servimos a Dios y en cualquier área de nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces Jesús mismo nos mostró a lo largo de su ministerio, nos enseñó que la obra que Dios nos llama a realizar en esta tierra no puede llevarse a cabo en nuestra propia habilidad o talento. No podemos confiar más en nuestra habilidad, no podemos confiar más en nuestro talento, no podemos confiar más en nuestra astucia o en nuestra audacia que en alguna manera podamos llegar a poseer en nuestra vida. Es más, escuche, ni siquiera la fuerza de la voluntad o la determinación humana son suficientes cuando se trata de enfrentar las fuerzas del infierno que se oponen tenazmente a que la voluntad de Dios se establezca. Hay gente, yo conozco personas que por naturaleza o por formación tienen una voluntad férrea, tienen una personalidad persistente, tienden a ser persistentes, tienden a tener una voluntad férrea, son comprometidos ya como parte de su formación. Pero yo creo personalmente que ni siquiera la fuerza de la voluntad o la determinación humana son suficientes cuando se trata de enfrentar las fuerzas del infierno que se oponen tenazmente. Diga conmigo, el infierno se opone tenazmente, gloria a Dios, a que la voluntad de Dios se establezca en esta tierra. Y escúcheme, si verdaderamente deseamos ser un ministerio diferente y no uno más del montón, eso es en lo personal. Cada uno de nosotros como líderes, como pastores, como ministros de la iglesia del Señor, si verdaderamente deseamos ser un ministerio diferente y no nomás del montón, debemos determinarnos a no edificar nuestra propia opinión o nuestro propio método, porque eso, mi amado hermano, es una tentación a lo largo del camino en nuestra vida cristiana. Edificar nuestro ministerio, edificar nuestro servicio, edificar en nuestra vida espiritual alrededor o sobre de nuestra propia opinión o de nuestros propios métodos, y no aprender. Qué desgracia es no haber aprendido después de muchos años, no haber aprendido después de mucho tiempo a depender y a buscar continuamente la ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Algunas veces nuestras debilidades o nuestras deficiencias como personas pueden llegar a ser una herramienta poderosa, porque nos hacen sentir insuficientes, nos hacen sentir necesitados, nos hacen sentir que no damos la medida y que necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios. Y esa es la razón por la que muchas veces estamos colgados y nos agarramos del Señor y estamos continuamente buscando que Él nos ayude. ¿Cuántos aquí necesitan la ayuda del Espíritu Santo? Eso es algo, mi amado hermano, yo considero de las cosas más importantes que yo he aprendido de nuestro Padre y Apóstol. Depende totalmente del Espíritu Santo. Lo he visto caminar en esta plataforma en la humanidad en un momento determinado y no saber qué hacer, pero estar orando y esperando en que el glorioso Espíritu de Dios le va a dar la dirección, le va a dar el camino, le va a dar la palabra, le va a dar la gracia, le va a dar la sabiduría. Y entonces de repente, cuando él creyó que no tenía nada para dar, el Espíritu Santo se manifestó trayendo una gloriosa palabra o una gloriosa impartición de la bendición de Dios. Yo lo he visto muchas veces, mi amado. Han sido años y años de verlo predicar, de oírlo predicar. Hay muchas cosas que a alguna gente le pasan desapercibidas, pero hay otras cosas que hay algunos de nosotros que somos muy atentos en observar. Y esa dependencia que Él tiene del Espíritu Santo, esa dependencia que Él tiene de la gracia de Dios, esa dependencia que Él tiene de que el cielo se abra y no tratar de hacer las cosas. Mi amado tiene 40 años de ministerio, tiene toda la experiencia del mundo, pudiera edificar con la experiencia, pero no lo hace, sino que busca constantemente que el Espíritu de Dios lo ayude. Eso lo tenemos que aprender, eso lo tenemos que captar, porque sabe una cosa, lo que Dios quiere hacer no se va a apoyar en la opinión, en el talento o en la habilidad, en la astucia, ni siquiera en la experiencia. La experiencia es importante, es una poderosa herramienta de sabiduría, pero sin la ayuda del Espíritu será imposible. Sin la ayuda del Espíritu no vamos a conquistar, a lograr y a alcanzar todo lo que Dios ha diseñado y ha planeado para que este ministerio conquiste en el mundo entero. Entonces, yo he aprendido eso.
He aprendido a no confiar. Aún por la gracia de Dios, estoy cumpliendo 10 años como pastor en este 2016. Y tantas veces que he predicado, tantas veces que le he enseñado a la gente en mi iglesia, tantos mensajes, tantos bosquejos, tantas enseñanzas. Y aún cada vez que tengo que subirme a un púlpito, aunque sea mi propio púlpito, con mi propia gente, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y le digo siempre, hay una frase en mi corazón constante, continua, cada vez que voy a ministrar: Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque yo sé si yo me confío, porque yo sé si yo me pongo cómodo, porque yo sé que si yo comienzo a depender de la gracia o de la habilidad que Dios mismo me dio, yo voy a comenzar a caer, yo voy a comenzar a llenarme de orgullo, yo voy a comenzar a llenarme de arrogancia. Y entonces eso será mi caída, eso será mi fracaso, cuando yo crea que puedo y no requiera más de la ayuda valiosa del glorioso Espíritu Santo de Dios. Espíritu, dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, aleluya. Cuántas cosas ha hecho por nosotros, cuánta ayuda nos ha dado, cuánta palabra ha puesto en nuestro corazón, cuánta dirección, cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta protección. Oh, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Nada. Adore al Espíritu de Dios. Cómo ser pastores efectivos, cómo ser buenos pastores, por aprendizaje natural o intelectual. Cómo podemos ser gente de Dios, cómo podemos ser una bendición para el pueblo de Dios, cómo podemos ser una bendición en el reino de Dios, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Creo personalmente que una de las razones por las cuales la gente que viene a nuestras iglesias encuentra algo diferente y experimenta algo diferente, porque ese es un común denominador. ¿Le ha pasado a usted? Y no podemos gloriarnos que somos nosotros, porque yo oigo eso de todos mis consiervos. Es que esta iglesia es diferente. Es que se siente algo muy especial aquí. Es que yo entro en esta casa y siento ganas de llorar. Siento que la palabra verdaderamente me sacude algo por dentro. Siento que la alabanza es especial y que todo es diferente. Muchos de nosotros que estamos aquí hemos oído esa historia una y otra vez. Pudiéramos llegar a pensar: oh, es que soy un pastor tan efectivo, tan eficiente, que organizo de tal manera. Y qué mentira tan grande. Porque sabemos, aunque querramos en alguna manera coparticipar del crédito, sabemos que si el Espíritu Santo no está con nosotros, somos unos miserables. Yo le he dicho a la iglesia: si a mí el Señor me quita la revelación, la sabiduría, la presencia de Dios, la gracia para predicar la palabra, soy un miserable que no tengo nada que dar. Soy un miserable que no tengo nada que compartir. Si el Señor no estuviera conmigo hoy, yo no tuviera nada que decirle a usted. Sería un desastre. Pero el Espíritu Santo ha sido enviado para ayudar a la iglesia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios? Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias al Espíritu Santo de que esté con nosotros y que haya sido enviado como un paraclete para ayudar, para estar a nuestro lado cuando lo necesitemos? Y sabe, la ayuda del Espíritu Santo se incrementa en la vida de la gente en la medida que se vuelvan más dependientes de Él, en la medida que lo busquen más, en la medida que lo necesitan más, en la medida que le digan: Señor, sin ti no puedo, ayúdame. En la medida que le digan: en mi fuerza no es posible, Espíritu Santo, haz algo por mí, por favor. La dependencia trae mayor experiencia de la ayuda del Espíritu Santo. Mi mensaje se llama: dependiendo del Espíritu Santo para edificar con el poder de Jesús.
Si queremos edificar con Jesús, necesitamos al Espíritu de Dios. Entonces, repito que creo personalmente que una de las razones por las cuales la gente que viene a nuestras iglesias se encuentra algo diferente y experimenta algo diferente es porque en este ministerio se nos ha enseñado a buscar y a apreciar la presencia del Espíritu de Dios. Se nos ha enseñado, mi amado, se nos ha enseñado a buscar y a apreciar la presencia de Dios. Se nos ha enseñado a perseguir, a atesorar, a valorar la presencia de Dios más que ninguna otra cosa, más que la elegancia de nuestro santuario, más que la excelencia de nuestro sonido, más que la técnica de nuestros músicos o del aire acondicionado de nuestros templos, más que todas esas cosas que son necesarias. Se nos ha enseñado a apreciar que lo más importante que nosotros podemos tener en la iglesia, que lo más importante que nosotros podemos tener en nuestro ministerio, que lo más importante que nosotros podemos tener en nuestros cultos es la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Todas las demás cosas pueden faltar, pero nunca el Espíritu Santo de Dios en nuestra iglesia y en nuestra vida y en nuestro ministerio. Todas las demás cosas, si no hubiera silla nos sentamos en el suelo, si no hubiera sonido gritamos y tocamos con una guitarra acústica, si no hubiera aire acondicionado compramos algo que nos eche aire en la cara. Pero si no está el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Pero si no está el Espíritu Santo, ¿qué le vamos a dar a la gente? Pero si no está el Espíritu Santo, ¿de qué sirve tanta organización? ¿De qué sirve tanto canto? ¿De qué sirve tanta palabrería? Si el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros para bendecir y para ministrar los corazones y la vida de la gente. Eso lo hemos aprendido aquí, mi amado. Eso es lo que nos han enseñado. Por eso es que no podemos hacerlo de otra forma. Y si usted lo está haciendo de otra forma, o usted acaba de llegar, o tiene los oídos tapados, porque esa es la forma en la que nos han enseñado a hacer esto. Es más, con todo respeto, soy muy honesto con usted, yo no sé otra manera de hacer esto, pues. Yo no sé otra manera, porque yo no soy bueno para organizar, yo no era bueno para hacer mensajes, yo no era bueno para nada de lo que estoy haciendo ahora. Toda mi competencia provino del Espíritu de Dios, toda mi competencia provino del cielo, toda mi ayuda, todas las herramientas que yo tengo hoy para edificar el reino de Dios han venido por la gracia, misericordia, poder y ayuda del valioso Espíritu Santo de Dios. Por eso yo estoy convencido y estoy seguro, no tengo ninguna duda que si el Espíritu Santo me quita eso, me quedo sin nada. Sin nada. Se nos ha enseñado que tener la presencia del Señor es el bien más valioso que tenemos que atesorar y que debemos buscarla por encima de cualquier otra forma de ayuda que usted y yo podamos tener. Más que ninguna otra herramienta que podamos usar para edificar la iglesia del Señor, para establecer el reino de Dios y destruir las obras del diablo, era entender debidamente el papel trascendental y fundamental que ocupa la persona del Espíritu en esta gloriosa labor. Puede determinar nuestro éxito total y rotundo en la obra de Dios, porque el Espíritu Santo no va a perder. Diga, el Espíritu Santo no va a perder. Y escuche esto, Dios me mostraba algo que me impactó. La razón por la que muchos ministerios han caído, la razón por la que muchos ministerios están operando en la fuerza de la carne y de las astucias humanas, la razón por la que muchos ministerios no están avanzando y conquistando es porque no han aprendido a depender del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Esa es la razón, básicamente. Lo escuchamos ayer: si Jehová no edificare la casa, está aquí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es la ayuda del Espíritu Santo, mi amado, en la labor, en la misión, en la empresa que estamos realizando. Y nada como esto es más evidente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el ministerio de Pablo y en el ministerio de muchos otros santos hombres de Dios. Escuche, su alcance y su efectividad en la obra de Dios fueron determinados por la operación del Espíritu Santo a través de ellos.
Podemos leer a cualquiera. Podemos leer a cualquiera de los precursores de avivamientos, a cualquiera de los hombres y mujeres de Dios. Podemos leer la historia de cualquiera de los santos hombres de Dios en las Escrituras, y podemos analizar la vida de muchos hombres exitosos en el reino de Dios en este momento, y vamos a encontrar que el común denominador de todos ellos se llama la ayuda poderosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, por eso mismo, nosotros, quienes hemos sido llamados por Dios a esta gloriosa responsabilidad de edificar juntamente con Jesús, no podemos ser ingenuos e ignorar que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Rey? Ahora escuche esto. Todo ministerio en decadencia tiene un común denominador. El Espíritu de Dios se ha apartado de ellos o está contristado en alguna forma. Todo ministerio en decadencia, aún la vida espiritual en decadencia de un creyente, opera bajo este principio. Todo ministerio en decadencia tiene un común denominador. El Espíritu Santo se ha apartado de ellos o está contristado en alguna forma. Porque el Espíritu se puede entristecer. Se puede entristecer. Notamos esto en la vida de Sansón, cuando la Biblia dice en Jueces capítulo 16 verso 20: y le dijo Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Quién lo había ayudado a él a librarse las otras veces y escapar las otras veces? El Espíritu Santo. Pero él no sabía que Jehová, que es el Espíritu de Dios, cada vez que usted ve a Sansón haciendo algo sobrenatural en la Biblia, usted lee: y el Espíritu vino sobre él. Aquí dice la palabra del Señor: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Seguiré teniendo éxito, seguiré avanzando, seguiré prosperando, seguiré, gloria a Dios, hacia adelante. Pero él no sabía. Qué triste es esto, mi amado. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pregunta: ¿por qué el Espíritu de Dios se había apartado de él? Porque él lo había menospreciado. Porque él no había apreciado en su vida la presencia del Espíritu Santo de Dios, y se había abandonado a vivir una vida licenciosa, una vida permisiva de pecado, de inmoralidad, ignorando que eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Él creía que el Espíritu Santo seguía con él. ¿En qué nivel de engaño podemos caer? Cuando somos sensibles, usted se da cuenta de que la presencia de Dios es evidente. O sea, es evidente. Cuando usted y yo tenemos un corazón tierno, cuando somos sensibles, estamos conectados con Dios, la presencia de Dios es evidente, se percibe, se siente, se palpa algunas veces. ¿Cómo es posible que Sansón no se hubiera percatado de que el Espíritu de Dios ya no estaba con él? Había perdido toda sensibilidad, había caído en el engaño del pecado, gloria a Dios. Ni siquiera se había dado cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba. ¿Hace cuánto tiempo que lo había descuidado? Que ya ni siquiera se daba cuenta de que no estaba. Dice la palabra de Dios, él pensaba que se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escuche, es el principio que yo le estoy diciendo. Todo ministerio en decadencia tiene un común denominador. El Espíritu de Dios se ha apartado de ellos o está contristado en alguna manera. Otro ejemplo lo encontramos en el ministerio de Saúl. Primera de Samuel capítulo 16 verso 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Diga: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No era ni siquiera de parte del diablo, era de parte de Jehová, porque todo aquel, gloria a Dios, que menosprecia al Espíritu Santo de Dios, tiene como consecuencia esto.
Es evidente que la decadencia moral o espiritual fue la consecuencia natural de que el Espíritu de Dios se había apartado o se había contristado en la vida de estos hombres. De esta misma manera, cuando el Espíritu de Dios es menospreciado, cuando su presencia es descuidada por no estar dispuestos a ordenar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, o cuando simplemente no se toma en cuenta y se ignora el papel fundamental que Él tiene en el propósito de Dios, el resultado siempre será el mismo. Escuche: esterilidad, mediocridad y fracaso. Esterilidad, mediocridad y fracaso. Donde quiera que estén presentes estos tres elementos, indica que la presencia del Espíritu Santo ya no está en ese lugar. Porque el Espíritu Santo no auspicia la mediocridad. El Espíritu Santo no es estéril. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo no nos lleva al fracaso, todo lo contrario. Donde quiera que haya esterilidad, mediocridad y fracaso, ahí el Espíritu de Dios se ha levantado. Ahí el Espíritu de Dios ha sido contristado en alguna manera. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Entonces, por esto mismo el consejo del apóstol Pablo en este momento y en esta enseñanza es tan importante. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 5 y 6. Y escuche bien: cualquier persona, sea pastor, líder o lo que sea, debemos escuchar al apóstol Pablo con este consejo. No que seamos competentes por nosotros mismos. Diga conmigo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? Nuestra competencia proviene ¿de dónde? Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es la vida de tu ministerio. El Espíritu Santo es la vida de toda actividad y de toda misión en la iglesia de Jesucristo. Él es la vida de todas esas cosas. Ser ministros del Espíritu, escuche, significa que dependemos enteramente de su ayuda para llegar a ser competentes. Repito, ser ministros del Espíritu significa que dependemos enteramente de su ayuda para llegar a ser competentes en lo que Él nos mandó a hacer. Y escuche, en estos días, especialmente en estos últimos tiempos, proliferan los métodos, proliferan las estrategias para hacer la obra de Dios, para formar a los creyentes, para evangelizar, para hacer crecer la iglesia. Programa para esto, programa para lo otro, estrategia del 2015, estrategia del 2016, estrategia del 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es más que fácil en medio de toda esta proliferación de estrategia, de método, de astucia humana, que nosotros perdamos de vista que la iglesia original que Jesús inició hace más de 2000 años estaba establecida sobre una revelación de que el Espíritu Santo estaría con nosotros como un ayudador. Alguien está aquí, gloria a Dios. La iglesia que Jesucristo inició, la iglesia que Jesucristo estableció, tenía una revelación fresca acerca de la necesidad y de la dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual ellos fueron tan efectivos en lo que Dios les mandó a hacer. Y cada vez que ellos sentían en alguna forma que la cosa se complicaba, lo que hacía era que se encerraban en un cuarto y comenzaban a orar para que el Espíritu Santo los llenara otra vez. Oh, gloria a Dios. Ellos no se sentían competentes si no estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy parece que ser llenos del Espíritu Santo es una anomalía. Pero ellos sentían que si no estaban llenos del Espíritu Santo, estaban incapacitados. Tanto así que apenas sentían que algo se trababa, que algo se ponía difícil o que algo en alguna manera no funcionaba como ellos consideraban, inmediatamente se reunían todos, se metían a un cuarto y se ponían a orar y clamaban a Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo los llenara otra vez. Gloria a Dios. Solamente cuando ellos estaban llenos se sentían competentes para hacer la obra de Dios. Hoy en día nosotros nos hemos acostumbrado a otra cosa. Podemos ser llenos del Espíritu Santo eventualmente, pero no hemos aprendido a depender. No generalizo, pero puede darse el caso que no
hayamos aprendido a depender del Espíritu Santo para edificar con el poder de Jesús y no con el poder de la mente, y no con el poder del esfuerzo personal o de las habilidades o de las técnicas o de los métodos o de las fórmulas o de las estrategias. La mayoría de las iglesias hoy en día adoptaron un modelo empresarial. Eso es muy común, ya hasta se escribe en libros. Usted no crea que esto es algo que está oculto, que está reservado, que está en alguna manera escondido por el diablo para que nadie se dé cuenta. No, ya se escriben libros de cómo organizar una iglesia, de cómo pastorear, de cómo enseñar, de cómo mantener o hacer crecer una congregación. Y cuando usted lee todos esos libros, o cuando usted se da cuenta cuál es el tema principal, usted se da cuenta que está basado en una organización empresarial más que en la operación del Espíritu Santo, trayendo el crecimiento y añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que ha venido la esterilidad, por eso es que las iglesias han estado secas, por eso es que el Espíritu Santo rara vez se aparece en muchos lugares y la gente se ha acostumbrado a eso. Si Saúl, que llegó a levantar Sansón, que llegó a levantar 2 puertas con la ayuda del Espíritu Santo, no se dio cuenta cuando él se había apartado de él, cuanto más aquellos que rara vez lo han experimentado en su vida. Cuanto más aquellos que una gota de unción les ha caído por ahí en un culto donde Dios tuvo misericordia, porque le resulta a Dios muy complicado manifestarse en un lugar donde no lo aprecian, donde no lo aman y donde no lo buscan. Y si Sansón, que llegó a matar 1000 filisteos con una quijada de burro y levantó 2 puertas con la ayuda del Espíritu Santo, no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo ya no estaba con él, ¿qué será de aquella gente que ha experimentado el Espíritu Santo por allá hace 10 años en la campaña cuando se convirtió y no sabe distinguir y no sabe discernir y no sabe percibir, palpar cuando el Espíritu de Dios está y cuando el Espíritu de Dios no está? Qué triste sería para nosotros de nosotros no entender estos principios, de nosotros no entender este tipo de verdades tan importantes y tan valiosas, cuando ese ha sido el modelo, esa ha sido la enseñanza, esa ha sido la impartición, esa ha sido una de las cosas que más nos han ministrado y nos han enseñado y nos han predicado. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Pablo decía, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, como que algo salió de mí. Esta fue la gran idea mía de predicar hoy en esta mañana. Esta fue la gran idea que se me ocurrió para yo traer una palabra que hoy impactara a la gente y los motivara y los hiciera saltar de su silla. No, mi amado hermano, yo no soy competente por mí mismo para pensar como que algo surgió de mí, sino que fue el Espíritu Santo el que depositó en mi corazón. ¿Por qué? Por causa de la búsqueda, de decirle al Señor, te necesito, ayúdame, Señor. ¿Qué voy a predicar después de lo que se ha predicado aquí? ¿Qué yo voy a decir después de todo lo que se ha dicho? Luego viene papá y da esa introducción, gloria a Dios. Yo dije, Padre Santo, Jesús, vuelve ya. Mientras estoy aquí dando la introducción o algo. Entonces, es más que fácil que podamos perder de vista que la iglesia original de Jesús inició hace más de 2000 años, estaba establecida sobre la revelación de que el Espíritu Santo estaría con ellos como un ayudador, como un paraclete, para hacer lo que el Señor les había mandado. El apóstol Bertucci se ha cansado de decir que el evangelio cambia, no es una estrategia, sino el dinamismo del Espíritu Santo. Y todavía hay gente que lo usa como una estrategia, que el dinamismo del Espíritu Santo se fue hace rato. Ya no hay dinamismo del Espíritu Santo, solo la estrategia, la metodología. Y se pregunta por qué no hay fruto. Porque Él lo ha dicho claramente. Esta estrategia, por llamarlo en alguna manera, la dio el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que la llena, el que la dirige, el que la tiene que impulsar, gloria a Dios. Nosotros tenemos que procurar, nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que atesorar que sea el Espíritu de Dios el que impulsa esa misión tan gloriosa, porque hemos visto cosas poderosas y sobrenaturales a través del evangelio cambia como resultado de que el Espíritu Santo está al control. Pero yo sé que algunos de ustedes también, como yo lo he visto, hemos experimentado de repente como que la cosa no nos funcionó igual que otros días. ¿Cuál es la diferencia? Es sencillo, la diferencia es el Espíritu Santo. Por otra parte,
Y esta es una de las cosas. Yo soy muy observador. En el último año pasado, lo digo con sencillez, Dios me mandó a escuchar los mensajes de nuestro apóstol orando en el Espíritu. Ponía unos audífonos, escuchaba la prédica del domingo, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Lo hacía durante el día, 3 o 4 predicaciones, lo más que yo podía. Y entonces empecé a captar cosas que se escapan a la vista. Hubo algo que me ocurrió. Justo cuando papi estaba predicando ese énfasis de la necesidad de santificarnos, de la necesidad de ser íntegros, de la necesidad de vivir a la altura del llamado que Jesús nos ha hecho. Ahí fue donde Dios, cuando muchos decían: papi está filoso, papi está bravo, papi está duro. Bueno, pues justo en esa etapa fue cuando el Espíritu Santo me dijo: tienes que meterte a escuchar esos mensajes y tienes que orar en el Espíritu cada vez que escuchas esos mensajes. Yo sentí que era como que los verdugos me llevaban a cortar la cabeza. Y yo sabía eso, yo sabía lo que el Señor quería. El Señor quería llevarme a un nuevo nivel de santificación, a un nuevo nivel de pureza, a un nuevo nivel de integridad. Fue difícil, fue duro, pero yo comencé a experimentar cosas que antes no había experimentado escuchándolo predicar a él. Comencé a tener hambre y sed por la integridad. Mi amado, escúcheme. Yo creo en la santidad, yo creo en la santificación del creyente. Yo creo en que el creyente tiene que vivir una vida pura, una vida santa. Pero yo nunca había experimentado el tener hambre por ser íntegro, el tener hambre por ser puro, el tener hambre por tener un corazón recto, el tener hambre por tener autoridad moral para predicar. Escúchame, mi amado hermano, porque esa fue, escúchame, una de las cosas que el Señor me enseñó a través de esta experiencia, oyéndolo a Él y orando en el Espíritu. Dios me dijo: si tú quieres ser un predicador poderoso y si tú quieres ser un predicador que impacte, tienes que tener 3 herramientas. Número 1, la revelación del Espíritu Santo que viene por la palabra. Número 2, la unción del Espíritu Santo que viene por la oración. Y número 3, autoridad moral para predicar que viene por causa de una vida de santificación y apartarme del mundo y del pecado. Necesito unción, sí. Necesito revelación, sí. Pero ¿sabe algo que ha faltado en el mundo evangélico? Autoridad moral para predicar. Autoridad moral para predicar. El poderme parar en un púlpito, el poder estar delante de cada uno de ustedes y saber que Dios no tiene absolutamente nada de que acusarme. Y escuchen, no porque sea perfecto, sino porque en la medida de mi revelación, en la medida de mi revelación, en la medida de lo que el Señor me ha estado mostrando, he tomado la determinación de abstenerme de toda especie de mal, de apartarme de cualquier cosa que en alguna manera pueda contaminar mi conciencia y tolerar la inmundicia en cualquiera de sus formas en mi vida. Mi amado, eso yo no lo iba a compartir, pero escuche, eso fue algo que Dios me bendijo. Yo eso lo recibí escuchándolo solamente predicar. Es algo que Él tiene metido adentro. Yo no sé si alguien está bebiendo de ahí, pero escuche, yo se lo puedo decir. Alguna gente allá afuera critica cómo predica o critica la línea teológica que él predica, pero ignoran que en el Espíritu, ignoran que su predicación son más que palabras. Hay una impartición espiritual. Cada vez que este hombre de Dios se para en el púlpito y empieza a enseñar aún la verdad más sencilla de la palabra, hay revelación, pero hay una impartición espiritual que surge de la vida de él. Y yo me di cuenta cómo la integridad es algo tan maravilloso, pero tan ausente en mi propio ministerio. De tal manera, y se lo digo esto, le abro mi corazón. Hay gente que busca presumirle sus virtudes, pero a mí Dios me dijo: háblale de tus debilidades y de tus defectos. No tengas nada que esconder. No tengas nada escondido. No tengas nada oculto. Porque este mundo necesita unción y la ha habido. Este mundo necesita revelación
y la ha habido. Pero lo que hace falta en este tiempo específico es autoridad moral para predicar. Autoridad moral. Yo empecé a tener un hambre por la integridad. Esas cosas se volvieron para mí como, ¿cómo es posible que yo no haya sentido esto antes? ¿Cómo es posible que yo le haya dado poca importancia? Y no porque era un demonio o algo, pero ¿cómo es posible que yo no haya apreciado virtudes tan maravillosas como la honestidad, como la integridad, como la santidad, como la pureza de corazón? No soy perfecto, no me malinterprete. No es que ya llegué, como dijo Pablo, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y sabe algo, ¿sabe por qué yo estuve dispuesto cuando tuve que sacrificar mi imagen? Cuando tuve que sacrificar quizá el punto de vista que él tenía de mí. ¿Sabe por qué lo hice? Porque el Espíritu Santo me lo mandó. No me lo mandó, casi me empujó literalmente a que yo hablara con él y que le hablara de mis debilidades y que le hablara aún de mis pecados. ¿Por qué no? Pero ¿sabe por qué yo obedecí? Porque yo no quiero que el Espíritu Santo sea parte de mí. Porque yo no quiero desobedecerlo de tal manera que no tenga su ayuda cuando yo la necesito. Él me dijo hazlo y me costó todo, pero yo dije Señor, yo lo voy a hacer, y lo hice. Pero después de que yo hice eso, mi amado, yo sentí la aprobación de Dios. Yo sentí la aprobación del Espíritu Santo sobre mí, diciendo hiciste lo correcto. Y esa es la manera en la que tú tienes que vivir siempre si quieres que la gloria de Dios se manifieste sobre tu ministerio. Diga conmigo, necesitamos ser íntegros, necesitamos ser santos, ser honestos, ser puros, ser intachables. Y no por religión, no por legalismo, sino porque queremos glorificar a Dios y queremos ser vehículos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Estoy terminando. ¿Qué mantuvo a Esteban firme frente a sus ejecutores mientras él veía el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué estaba metido hasta los tuétanos dentro del apóstol Pablo cuando estuvo dispuesto a sacrificar su vida personal o familiar para llevar el evangelio a todo rincón? La ayuda del Espíritu Santo. Esto lo dije porque, escuche, en esta etapa del año pasado donde yo le cuento que el Señor me puso a escuchar esos mensajes, yo estaba muy impactado por una cosa. Era la energía, la pasión, la actitud, la fuerza, el ímpetu que se manifiesta sobre él. Y entonces el Señor me dijo, ¿qué es lo que lo mantiene a él en ese nivel de pasión y energía? En ese nivel de visión, de expectativa. Diga conmigo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí está. Ahí está. Mi amado, ¿qué es lo que nos mantiene determinados? ¿Qué es lo que nos mantiene apasionados, llenos de esperanza, llenos de sueños y visión? Firmes en las batallas, firmes en la persecución demoníaca, con una fe sólida en la palabra incorruptible de Dios, perseverando y persistiendo en la misión. La ayuda del Espíritu Santo, que nos mantiene con una actitud militante, que nos mantiene con una actitud positiva, que nos mantiene ante una determinación y una convicción de que lo mejor está por llegar. Gloria al Señor. Es la ayuda del Espíritu Santo. Porque yo sé que como a mí, a muchos de ustedes también de repente se les quiere cansar el caballo. Y es ahí donde nos damos cuenta de que dependemos total y absolutamente de la ayuda del Espíritu de Dios
Porque el Espíritu de Dios, aun cuando tú no tienes fuerzas, Él tiene fuerzas por ti. Gloria a Dios, para levantarte, para inspirarte, para que sigas adelante, para que en tu momento de mayor presión un segundo aire pueda surgir desde el fondo de tu espíritu y pasar por encima de ese problema, de esa dificultad, como muchas veces lo hemos experimentado muchos de los que estamos aquí, ¿verdad que sí, pastores? ¿Qué es lo que nos mantiene determinados, apasionados, llenos de esperanza, llenos de sueños y visión, firmes en batallas, firmes en persecución demoníaca, con una fe sólida en la palabra incorruptible de Dios, perseverando y persistiendo en la misión del propósito de Dios y de esta visión de llenar la tierra con la gloria de Dios? La ayuda del Espíritu Santo. Y termino con este texto, Isaías 40, 12, 13. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El poder del Espíritu Santo es ilimitado y está disponible para que la iglesia de este último tiempo lo ponga a trabajar a su favor, para llenar a Panamá, a México, a Latinoamérica, al mundo entero con la gloria de Dios. Muchas gracias, les amo muchísimo. Gracias.